La evolución de las ciudades en el periodo medieval hasta hoy en día en Europa y en España. Primero, decir de todo que en el siglo XIII se produjo una prosperidad económica en torno a Europa y más porque resurgen las ciudades durante el siglo XIII, más es por el crecimiento y por la mejoría de la población, que se llevó a cabo la rotación trienal de cultivos, uno de los tres se dejaba en barbecho por parte del campesinado y las técnicas mejoraron con el arado de vertedera. Y también la aparición de nuevos cultivos mediterráneos, también de influencia islámica, y luego la difusión de los molinos. La población tuvo en torno al año 1000 42 millones. Pues 300 años después, en el año 1300, creció hasta 73 millones. Eso quiere decir que había una gran mejoría. También se desarrolló el comercio y para ello realizaron diversas rutas. La ruta del Mediterráneo, que importaban perfumes, porcelana, especias, la ruta del Atlántico y del Báltico, que comunicaban los puertos de Portugal, también de la zona del Cantábrico, para intercambio de productos con Europa. Los mercaderes se hacían en ferias y los viajes comenzaron a financiarse a crédito, más para evitar robos a través de las letras de cambio. El renacer de las ciudades. A partir del siglo XII las ciudades crecieron, tanto las ciudades antiguas como las nuevas. Su crecimiento se produjo en torno a la emigración de las gentes porque marcharon a las ciudades y también porque se instalaron mercados. Las ciudades tenían su propio gobierno. El ayuntamiento lo dirigía un alcalde, como hoy en día. La aparición también de la figura del burgués, algo novedoso, que luego en el siglo XVIII produjo las revoluciones burguesas. Y de ahí cambios. Y además la figura burguesa tuvo, sobre todo en el siglo XIX, el siglo XX, y bueno, actualmente, un papel muy destacado. ¿Cómo era la ciudad medieval? Catedral, ayuntamiento, palacios, barrios, parroquia y plazas era lo que tenía la propia ciudad medieval. Había propietarios, la mayoría eran artesanos y tenderos modestos, también había pobres y marginados, los judíos que vivían en juderías o aljamas y la población islámica en morerías. La aparición de los artesanos tenían sus propios talleres y además también era la vivienda del propio propietario y en el siglo XII todos los artesanos se asocian a un gremio, siempre a un gremio y a partir de ahí elaboraron un estatuto, jurar todos los miembros, especificación de las normas, derechos y obligaciones de sus asociados. Vendían materias primas y fabricaban mercancías, ayudaban a los miembros del oficio y a sus familiares y consiguieron dominar toda la producción. La composición. El maestro era el dueño del taller. Un oficial, aparte de que era trabajador experto, podía también llegar a tener su propio taller siempre y cuando realizase una obra maestra. Y un aprendiz era aquel que aprendía el oficio durante un tiempo, es decir, años, y estaba ahí trabajando. Las ciudades durante la Edad Moderna tuvieron un crecimiento en el siglo XVI. La población es verdad que creció, hubo mucho crecimiento, como surgió en la época medieval, aunque en el siglo XVII la situación empeoró, y más debido a la crisis alimenticia, por sequías, inundaciones y epidemias. La artesanía se debilitó y el comercio también tuvo problemas. Pero con el siglo XVIII la primera revolución industrial cambia todo. Las ciudades crecieron, el número de población aumenta, las mejoras en alimentación y sanidad van en constante aumento. La construcción mejora aún más en torno a los siglos pasados, siglo XVI y XVII, aunque también hay que decir que la construcción del siglo XVI y XVII también es sofisticada, pero es que la del siglo XVIII es aún más, debido a que las ciudades aumentan, el número de población aumenta. Claro, la artesanía, que era el oficio que se realizaba en torno a la época medieval y en parte en la Edad Moderna, hasta bien entrado la Revolución Industrial, la industrialización, bueno, pues acapara todo ello y la artesanía tiene, bueno, que ceder, o tuvo que ceder. ¿Qué pasa? Que aparecen nuevas figuras. El obrero trabajaba en fábricas y tenía una función uno, otro obrero otra.
otro obrero, otra. ¿Cómo era la función del artesano? Realizar materias primas poco a poco, de forma más lenta que una máquina, pero bueno, la realizaba. El problema ya es que con la fábrica ibas más rápido. El origen de la revolución industrial o la industrialización, Gran Bretaña, de ahí se expande al resto de países de Europa. Francia, Bélgica y Alemania tuvieron también un gran periodo industrial. En España fue menor. Sí, en el siglo XVIII surgió la primera revolución industrial, las ciudades crecieron aún más en el siglo XIX porque vino surgido con la segunda revolución industrial. Y además, Gran Bretaña perdió la hegemonía y aparecieron dos potencias, Alemania y Estados Unidos. Y la aparición de los medios de transporte, como el ferrocarril, barcos, aviones y automóvil, mejoró aún más la vida de los ciudadanos. Las ciudades crecieron con mayor número de poblaciones y las construcciones fueron más sofisticadas que en el siglo XVIII. La alimentación y la sanidad fueron mejorando paulatinamente. El problema que llegó en Europa y en España fue los conflictos bélicos, y más fue el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Unido a todo ello, entre medias, el crack de 1929, una crisis económica brutal que se produjo pues, en la época de los años 20, y esto provocó la subida de regímenes totalitarios en toda Europa. En Alemania, en Italia, en España, luego Alemania conquistó zonas y, bueno, la Unión Soviética. Y eso además provocó que bueno, muchos de los regímenes bueno, provocasen eh, la Segunda Guerra Mundial por las conquistas, como fue el caso de Alemania. Claro, tras los dos conflictos bélicos en Europa, toda la reestructuración comenzó. Y Europa, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, creció, el urbanismo mejoró aún más en torno al siglo XIX y el siglo XVIII, y lo mismo surgió en España, porque el urbanismo mejoró gracias a figuras como Arturo Soria y Carlos María de Castro, y también a Ildefonso Cerdá. Pero el problema fue lo mismo, el conflicto bélico de la Guerra Civil Española, que todo lo paró. España se produjo lo mismo que en Europa, la misma situación de evolución, porque la mayoría de las familias españolas comenzaron su mejoría y poco a poco bueno, pues fue aumentando la población, como pasó en Europa en torno al siglo XX. Las ciudades en las dos últimas décadas han sido espectaculares, brutal, tanto en Europa como en España, y porque las construcciones son mucho más sofisticadas y que grandes profesionales han dejado gran huella en el mundo del urbanismo y con la construcción de las propias ciudades. Hay que decir que la alimentación es mucho mejor con respecto a los siglos pasados. Mucha gente sí tiene acceso a la vivienda, pero yo lo he puesto entre comillas porque es hoy en día muy complicado, por los problemas que hay, las crisis, las partes sanitarias, económicas y bueno, de mucha ciudadanía. Porque claro, una cosa es cuando hay elecciones y campaña electoral que se producen grandes promesas, pero luego gobiernan 4 años, dos, uno o a lo mejor 6 meses y se marchan. Y es que los políticos deberían de hacer las cosas yo creo que mejor y más claras, porque si no al final la ciudadanía eh, no va a tener acceso tan fácil a ciertos recursos imprescindibles. La sanidad, sí, es mucho mejor que con los siglos XIX, incluso también el XX y en las épocas medieval y moderna. Pero claro, el problema es que se necesita un enfoque nuevo, porque es que no es normal los problemas que hemos tenido durante la pandemia entre 2020 y 2022. No es normal. Gente que además los propios sanitarios se han jugado la vida por el problema del COVID, que luego a lo mejor los políticos no han hecho nada. Pero es que esto no, es que no han hecho nada a nivel ya ni por comunidad ni nacional, da igual. Es así, pero bueno, tampoco es para tener ya pensamiento, pues eso, de cabrearse, etcétera, etcétera. Porque claro, el problema es que si viene otra pandemia, si a lo mejor es que no estamos ni preparados.
para esas pandemias del futuro. Y a lo mejor hasta pueden ser peores, y yo qué sé, y pueden ser incluso creadas, porque no se sabe, pero vamos, no creo que sean creadas, pero, o aunque no sean creadas, pero que venga un problema de verdad de algún animal, como ha pasado con la gripe y puede pasar con la gripe aviar, que pasó en su momento hace muchos años, por lo menos hace ya en 2009 más o menos, que hubo además problemas en población y hubo mucho problema. Pero claro, el problema es que, a ver, qué es lo que sucede en próximas décadas. No se sabe ni lo que puede suceder mañana, pues, pero vamos, las ciudades del futuro seguramente van a ser mejorables y la sanidad y muchas historias van a ser mejorables. Lo de la alimentación lo dejo ya porque yo no sé lo que va a pasar. Y nada, que finalizo, que es un recorrido al final de las ciudades, como muchas de las cosas han perdurado y continúan desde el medievo hasta hoy, siglo XXI. Y finalizo, comento que tengo grado de historia. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.